Los sospechosos habituales en la actualidad de Marbellí, ya saben, lindes, presupuestos, urbanismo, cesión de terrenos para equipamientos, un poquito más de lo que es frecuente, pero que no por ser habitual deja de ser enormemente trascendente para el municipio, y además son asuntos de actualidad que van dando giros y ofreciendo nuevos elementos de interés. En cuanto al deslinde con Benavís, los límites del término municipal, lo último, lo más reciente, al propio Benavís, en la elaboración de su Plan General de Ordenación Urbana, la Junta de Andalucía le ha aprobado un 92% de su documento y le ha dicho: las lindes con Marbella, las históricas, las de 1873. Y eso cambia, o debe cambiar, ya veremos, mucho las cosas. Sobre eso y otros asuntos hablamos con quienes hoy me acompañan aquí. Representan en este caso al Grupo Municipal Socialista. Javier Porcuna, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y Manuel García, ¿qué tal? Bien, buenas tardes. Para hablar pues de cosas de las que hablamos con frecuencia, pero que ya digo, se van enriqueciendo pues continuamente con nuevos elementos, y este a mí me parece de los más cruciales de los últimos tiempos en este campo, porque siempre ha acabado dando pie a debate, ustedes han señalado según qué cuestiones, luego el Partido Popular se las ha rebatido, con cada uno, con argumentos. Esto es lo menos, o lo más difícil de rebatir, ¿no? Aquí hay poca discusión ya, ¿no? No, llegamos al punto en el que desde el principio hemos planteado nosotros la situación. Si hacemos un pequeño recorrido histórico, cuando nosotros entramos... A ver si es usted capaz de hacerlo pequeño. No, pequeño. Yo no me voy a cada día me cuesta más hacer un pequeño Yo no me voy a remontar histórico. a 1873. Cuando nosotros entramos en el equipo de gobierno, lo primero que pedimos fue archivar un expediente que había solicitado el anterior equipo de gobierno del PP para modificar las lindes de Marbella. ¿Cuál era la excusa para solicitar ese expediente de modificación de linde? Que había una parte del término municipal de Marbella que no estaba ordenado por Marbella, sino por Benavís. Y entonces el PP terminó la jugada diciendo: ya que este trozo está ordenado por Benavís, pues modifique usted la linde del término municipal. Era cuando se entregaban esos metros al término municipal vecino. Ahora llegamos a la realidad. Nosotros hicimos que se archivase eso, después de habernos explicado por activa y por pasiva que la modificación del PGO, la aprobación del texto refundido, no daba lugar a la modificación de las lindes. Nosotros ya lo decíamos, que no era que se modificasen las lindes aprobar el texto refundido cambiando ese límite del PGO, sino que ese era el paso previo para luego solicitar una modificación de las lindes con el término municipal. O sea, son dos pasos, ¿no? Pues en este caso resulta que la Junta les ha contestado contundentemente. Por un lado les ha dicho que las lindes son las que son, las históricas, se remonta al siglo XIX, con lo cual no estamos hablando de nada, y por otro lado le dice: le apruebo el 92% que está en su término municipal. El 8% que está en término municipal de Marbella no se lo apruebo, porque le corresponde a Marbella ordenar ese espacio. A partir de ahí llegamos al punto actual, y Manolo lo puede explicar con más detalle, que es la moción que nosotros queremos presentar. Nosotros no vamos a dejar ni 5 minutos para que estas personas con intereses personales, valga la redundancia, puedan buscar otro desvío o den otra explicación de esas extrañísimas que dan, o como las que daba la señora Muñoz, como la que daba la señora Caracuelo, como la que daba el señor Piña, que todos decían que esto no era una locura, que ellos tenían razón, que tal. Bueno, pues llegamos a la contundente realidad, que es que la Junta dice que el límite es el que es, que Benavís no puede ordenar el término municipal de Marbella en su PGO y que le toca a Marbella ordenar eso. Y a partir de ahí viene la moción que vamos a presentar, que yo creo que Manolo la puede explicar perfectamente, si no te parece bien. No, son dos principios básicos. Yo me he encontrado en la situación de explicarle a gente que además sigue la actualidad local, y por más que lo siguen sin entender exactamente por qué, cómo puede ser esto, y acaban entendiéndolo cuando uno lo reduce al absurdo, a la mínima expresión, y al final acaba siendo así, tan sencillo. Marbella tiene su ordenamiento urbanístico incorrecto, no refleja los límites del término municipal.
Claro, Exacto. pero claro, luego la gente dice, bueno, y así llevamos tantos años discutiendo esto. Digo, pues es así de simple, aunque parezca que no. Y así se ha quedado. Bueno, de hecho, Benavid chitón, le ha dicho a la Junta de Andalucía, mire usted que esto es así, y ha dicho, pues vale, pues me deja usted el 92% como está y ahora arreglaremos esto otro, ¿no? Hombre, es que como bien dice, es difícil, ¿no?, de entender por los vecinos de Marbella y de San Pedro cómo una alcaldesa, en este caso, quiere regalar 170.000 metros de su municipio al municipio de al lado. Evidentemente el municipio de al lado, si se lo regala, pues tan contento, y si la Junta le dice que no, pues bueno, ¿por qué va a decir? Si no son suyos, son de Marbella, y a quien le corresponde ordenar ese territorio. Nosotros del Partido Socialista hemos opinado siempre lo mismo y hemos defendido siempre lo mismo. Las lindes son las que son, y lo que ha dicho ahora la Junta de Andalucía, como ha dicho mi compañero Javier, son las del 1873. Ahora, los que tienen que dar explicaciones son, bueno, el Partido Popular ya sabemos lo que opinaba, que quería desde un principio regalarle a Benaví esos 170.000 metros, porque todos los ciudadanos, las ciudadanas que nos están viendo, pues conocerán, y si no se lo recordamos, que casualmente, casualidades de la vida, ahí es donde se encuentra la mansión de la señora alcaldesa. Y esas son casualidades, ¿no?, y intereses de su familia. Pero luego encontramos, ¿no?, y vemos cómo tenemos una formación, como es Opción Sanpedreña, que ya estamos acostumbrados a sus cambios y a sus giros de veleta, ¿no?, pero que primero defiende una cosa, luego defiende otra, ahora sale... No, aquí hay que... Y para eso es lo que presentamos esta moción a pleno. Hay que cambiar, hay que ordenar correctamente el terreno el término municipal de Marbella, y que cada uno dé las explicaciones por qué apoyaban el regalarle a Benaví 170.000 metros. Esas son las claves de este asunto. Hay que ordenar lo que nos corresponde, lo que es nuestro, y explicarle por qué pretendían regalarle a otro municipio esos 170.000 metros y qué intereses había, o por qué hay tantos intereses, porque, bueno, los de una parte los conocemos, pero lo que no conocemos es el interés de la otra parte, de Opción Sanpedreña, que esa defensa tan aférrima de ese cambio en el texto refundido, ¿no?, para intentar que esos 170.000 metros vayan a Benaví, pues tendrán que explicárselo a los vecinos y a las vecinas de San Pedro, pero del término municipal en su conjunto. Claro, yo intuyo que ahora mucha gente pensará en todo lo que ha oído a lo largo de estos años y le sonará la frase: no se han cambiado las lindes, no se han cambiado las lindes. Claro que no. Si el problema era que lo que no se ha cambiado es el pegó para ajustarlo a las lindes. Era tan sencillo como eso, ¿no? Las lindes no se han cambiado porque son las mismas desde hace 150 años largos. La verdad es que no me paraba a hacer el cálculo, pero por ahí anda. Pero un ejemplo muy sencillo. Tú tienes una vivienda, no sé si va Manolo en ese sentido, y entonces tienes una terraza, y esa terraza, de repente, le dices a tu vecino: mira, que aunque tengo acceso a la terraza, aunque está dentro de mi parcela, aunque eso... Tú pon las macetas, si quieres alquilarla para que alguien haga una fiesta, la alquilas tú. Si alguien quiere en verano utilizarla para tomar el sol, lo que sea, lo haces tú. Está en mi casa y en mi terraza, pero lo haces tú. Y cuando pasa el tiempo dices: hombre, ya que la terraza la usas tú, ¿por qué no metes la terraza dentro de tu casa? Claro, falta la explicación final, que es que el dueño de la terraza lo que quiere es que esa terraza esté en el otro lado porque le interesa, porque no podía construir la terraza en su casa, es una terraza ilegal, porque estando en el otro lado vale mucho más dinero que estando en este lado, porque empezó su carrera en la otra casa, Ángeles Muñoz, su carrera política empezó como concejala en Benavís, donde se da ese acuerdo y donde se genera el PEGOU que gestiona ese espacio, que curiosamente después es propiedad de su familia. Al final es como, volviendo al ejemplo, es como si alguien le da una parte de su casa, de su propiedad, a alguien a cambio de nada. Eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Ahí hay un interés. ¿Cuál es el interés? Un negocio. ¿Y en cuánto puede estar valorado ese negocio? Pues según una valoración que hizo en su momento la plataforma anti-deslinde, eran unos 30 millones de euros. Hombre, yo creo que es una cantidad que por sí sola explica bastante ese interés permanente por regalarle, no a Benavís, sino a ella misma, a sus intereses, a su familia, esos terrenos, porque ese espacio terminaría en Benavís, pero los propietarios seguirían siendo los mismos, los intereses seguirían siendo los de ese círculo que rodea a Ángeles Muñoz.
apela a su sentido del humor, a mitad de camino se ha dado cuenta que era mejor un jardín que una terraza, ¿no? Para Sí, la metáfora. sí, era mucho mejor. ¿Verdad que sí? Era mucho mejor. Imagina, digo, en algún momento se va a dar cuenta que la terraza le va a limitar un poco. En este caso me tenía que haber metido en un jardín. El jardín le hubiera dado mucho más juego. No, pero se entiende perfectamente. Se entiende esto, lo de ahora, lo de hasta ahora es desde luego difícil de entender cómo hemos llegado hasta aquí y sobre todo lo que ha costado llegar hasta aquí, que ahora ya pues parece que todo está en vía de solución, salvo que se tuerza, que ahora mismo yo que no me imagino cómo, pero ahora ya parece todo bastante más aclarado. Los terrenos se quedan en Marbella y punto. Y los dos municipios están obligados, salvo que se quede el terreno en una especie de limbo, los dos municipios están obligados, el de Benavís, porque le ha dicho la Junta, tiene usted que regular la totalidad de su término municipal, y después, pues lo que no regula Benavís lo va a tener que regular Marbella porque es suyo, ¿no? Por lo tanto, se despeja bastante el camino en ese Entonces, sentido. la moción, perdón, va en el sentido, que era lo que antes, Claro. eso, de que no se quede en el limbo. No, O sea, la moción que presentamos al próximo pleno, lo que pedimos es que no lo dejemos ahí en ese limbo, porque corremos el peligro de que haya un nuevo movimiento en el futuro, y lo que pedimos es que se ordene y se añada al actual PGO de Marbella, que es el texto refundido del PGO del 86. Y entonces lo que hay que hacer es plantear las herramientas urbanísticas necesarias para que se incorpore ese espacio de Marbella al resto del PGO que ordena el término municipal de Marbella. A ustedes le van a decir, al equipo de gobierno le van a plantear, hágase el plan como es, con la frontera del municipio exactamente como es. Claro, a eso habrá que votar que sí, supongo. Hombre, y si votan que no, pues tendrán que explicar a ver qué vuelta de tuerca le quieren dar a este tema más, porque tenemos que recordar y puesto en esas explicaciones, ¿no?, que tienen que dar los ciudadanos, bueno, el equipo de gobierno, Partido Popular, Opción Sanpedreña, tendrán que explicar esa alegación que aparece en ese recurso en el que dice, no, ese territorio no es mío, pero vamos a ver, es como el Eso caso parece de que fue la Javier, última bala, ¿no? No, este jardín no es mío, es tuyo. No, hombre, cada uno lo que quiere es primero defender el término municipal íntegro y luego como explicar, ¿no? Cómo alegas tú a favor del municipio de al lado. O sea, es algo inverosímil que tendrán que explicar, porque recordamos... Como si nos dan Gibraltar y no lo queremos. Exacto. O como si ahora Reino Unido dice, no, Gibraltar es que es de España. Bueno, pues ahí habría un conflicto, ¿no? Diría, uy, ¿qué pasa ahí? Porque algo malo tiene eso. Y cuando digo equipo de gobierno, lo digo a sabiendas, porque esa alegación la presenta también Opción Sanpedreña, que hasta a día de hoy, que yo sepa, forma parte del equipo de gobierno con el Partido Popular. Sí. Pero luego vuelve a dar otra vuelta de tuerca. Ya sabemos que ellos están acostumbrados a cambiar de opinión muy rápidamente, ¿no? Tanto como que en 10 días cambian de gobierno y se quedan tan tranquilos. Pero, hombre, los ciudadanos ya no creo que admitan más cambio de opinión, más cambio de criterio, sobre todo cuando se pone en juego la integridad del municipio. Bueno, pues... en consonancia con lo que significa esto, una especie de cierre de un capítulo pues notable en la historia reciente del municipio, al menos lo parece, pues también nosotros lo cerramos en este espacio y abordamos otro asunto de interés. Empieza a acabarse el año, valga el paradójico juego de palabras. Y ese es tiempo de discutir presupuestos. Los presupuestos municipales ya han ido a pleno, ya el Partido Popular y Opción Sanpedreña ya han hecho valer su mayoría para sacarlos adelante, pero ustedes han mostrado su disconformidad con diferentes cuestiones de esas previsiones económicas para 2019. Para empezar, a los de falta de realidad en la previsión, sobre todo las inversiones, hacen ponen el acento especialmente en las inversiones, porque no está garantizado el dinero que en el documento pone que se va a utilizar para determinadas inversiones. Y luego también han puesto mucho el acento ustedes en las privatizaciones. También es recurrente, es una crítica habitual al equipo de gobierno, pero que dicen ustedes vuelve a reflejarse en estos presupuestos. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, y bueno, así lo reflejamos con nuestro voto en contra de estos presupuestos, porque como bien dijimos, son unos presupuestos irresponsables, que no muestran la realidad del municipio y, como bien dice, pues condiciona unas inversiones
que ya prometieron. O sea, que ya han anunciado, ya prometieron, y muchas de esas inversiones que dice que van a hacer deberían estar ya ejecutadas a cargo del remanente que dejó el alcalde, mi compañero Pepe Bernal, que dejamos, que no se nos olvide, porque los ciudadanos también lo tienen que saber, que cuando se nos presentó la moción de censura del Partido Popular Opción Sanpedreña, dejamos en las arcas del ayuntamiento 100 millones de euros, que no se nos olvide. Y hasta el día de hoy no hemos visto la ejecución de esas obras. ¿Pero qué vuelven a hacer? Vuelven a vincular algunas de las obras, porque no, evidentemente no todas, porque el Partido Popular y Opción Sanpedreña no cree en apostar e invertir en los barrios, que era el objetivo principal del gobierno de mi compañero Bernal, pero, como bien dice, condicionado a unas partidas que vendrán o no, o en su totalidad o no, o cuándo. Entonces lo que vemos es más venta de humo que a lo que a lo que estamos acostumbrados. Y luego las privatizaciones, más dinero para privatizaciones, cuando luego el servicio vemos que no mejora, y ello a lo que lleva es a una precariedad laboral de los trabajadores, y luego deja esas bolsas de empleo, de trabajo que dejamos en marcha desde el anterior gobierno. Eso sí que está en un limbo, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, porque mientras se contratan empresas externas, en su mayoría grandes empresas que vienen desde otros municipios y traen personal de otros municipios, los trabajadores y los parados de Marbella pues no encuentran una solución a un problema que tienen en su familia, y que esa bolsa de trabajo pues les daría un respiro. No les va a dar la solución, pero sí un respiro durante unos meses, pues para que puedan seguir y sacar su familia adelante, pues con un trabajo digno, ¿no? Y, pues evidentemente, entre otras muchas cuestiones, eso es lo que nos lleva a votar en contra, porque aparte de que vuelven a pretender asaltarse el techo de gasto con unos presupuestos y una previsión de gasto que más que gasto e inversión es despilfarro, y como ya lo hemos visto en anteriores periodos electorales, pues nos tememos mucho que se va a utilizar el presupuesto para pagar la campaña electoral del Partido Popular y Opción Sanpedreña, porque no le queda otra, porque no tienen gestión, no tienen capacidad y no tienen nada que ofrecer, ninguna alternativa que ofrecer a los ciudadanos. Y pues, de ahí nuestro posicionamiento totalmente en contra de estos presupuestos. Casi me chafa lo que le iba a preguntar, el tema del techo de gasto. No, es que he anotado los puntos que han generado mayor controversia en torno a este presupuesto. Y uno de ellos también es evidentemente ese techo de gastos. Repite respecto al año anterior. El año anterior fueron 34 millones de euros. Este año 35 millones de euros excede en las previsiones, es decir, lo que se prevé gastar el ayuntamiento excede en 35 millones de euros el techo de gasto. Todavía, hasta que no veamos cuánto se ha ejecutado de este presupuesto de 2018, cuánto se ha gastado en 2018, veremos cuánto se han pasado de ese techo de gasto, que no olvidemos es algo que marca la ley. Ahora para 2018 pues casi se repite, 2019 se repite esa misma dinámica, y si se gastara, vamos a ponerlo así, todo el dinero que está previsto gastar, entonces pasaría el techo de gasto en 35 millones. De todas maneras, ustedes también han apuntado que puede ser más, porque puede haber más dinero vinculado a ese techo de gasto. Bueno, nosotros lo que hemos planteado es que venimos de una situación anterior, como tú bien dices, que es el presupuesto de este año 2018, en el que efectivamente ellos ya se saltaron el techo de gasto, muchísimo dinero, pero al mismo tiempo no hay inversión real que podamos ver en los barrios, ni podemos ver en ningún sitio. Hacen otro presupuesto, otro cuento de la lechera, de 215 millones de su techo de gasto, según el informe que se aportó el otro día en el Pleno, y ellos hablan de un presupuesto de 283 millones, por otro lado hablan de que van a superar el techo de gasto, esos 215 millones, en 34 millones de euros. Si sumamos una cantidad con la otra, pues tenemos prácticamente 249, 250 millones de euros, pero no vemos inversiones, vemos 9 millones de inversiones de dinero real, es decir, del que entra en la caja del ayuntamiento. Luego hay otra serie de cálculos, que son los PMS famosos, que es el suelo, el patrimonio municipal, que cuando se vende, pues se puede destinar a inversiones, preferentemente a vivienda social, a vivienda protegida. Eso no se hace, se habla de otro tipo de inversiones y tal. Hay 300.000 euros para un plan de la vivienda. Sí, bueno, pero eso es una broma. En un ayuntamiento como el de Marbella, un término municipal de Marbella, cuando se habla de 300.000 euros es una broma.
Se están riendo directamente en la cara de los vecinos de Marbella. Todo el mundo sabe que con esa cantidad no se puede hacer nada. Pero es que aparte, el otro día tuvieron la desfachatez en el Pleno de hablar de que ellos han sido los que llevaron adelante el único plan de vivienda protegida aquí, que fue cuando vendieron una parcela municipal por 2 millones y pico, que nosotros le dijimos, déle usted de manera gratuita para que baje el precio de la vivienda. Se lo vendieron a la promotora, 2 millones y pico de euros. La promotora hizo los cálculos, hizo la obra, salieron los pisos a la venta y no los compró nadie, sencillamente porque los pisos en el mercado normal estaban más baratos o al mismo precio, con mejores calidades. Eran los más caros de toda Marbella, ¿eh? Claro, y al final no se vendió. Pues dígame usted qué tipo de vivienda de protección pública es esa, cuando realmente aquí en Marbella ahora mismo hay un problema grave de alquiler y de acceso a la vivienda de la gente, a su primera vivienda. No hay parque de alquiler, el parque de alquiler está carísimo, ha subido muchísimo el precio en los últimos tiempos, con lo cual la gente tiene que o organizarse entre varios o buscar chollos que no existen, por otro lado, y no hay un parque oficial de vivienda, un parque de vivienda de alquiler o vivienda protegida al que puedan acudir esas personas que en muchísimos casos son vecinos de Marbella y San Pedro, en la mayor parte de los casos, y en otros casos son personas que vienen a trabajar en la ciudad, pero que vienen a trabajar en empleos normales con sueldos normales, gente que es milurista, si llega, y que de repente se encuentra que le piden por un alquiler más de lo que gana en ese trabajo que va a disfrutar. La pareja de jóvenes y no tan jóvenes, ya casi treintañeros, que no encuentran ninguna oportunidad para tener acceso a la vivienda. Y eso, pues, se olvida en este PMS, ¿no? El Patrimonio Municipal de Suelo. En cambio, se dice que cuando se venda ese patrimonio se van a hacer tal obra y tal otra y la de más allá. Y digo tal obra y la de más allá porque no sabemos qué obras son, porque en el presupuesto tampoco lo especifica. Es decir, se dice que se van a hacer obras, pero no sabemos qué obras se van a hacer. Mientras nosotros teníamos unos presupuestos, lo que estaba establecido, para dónde iba el dinero, qué proyecto era, cómo se ejecutaba, cuándo, la cantidad, aunque luego podía haber modificaciones a la baja o al alza, en lo normal en una obra, pues aquí nada, aquí es un misterio. Luego nos hablan de unos millones del EDUSI, que los cuentan 2 veces. Son fondos europeos. Son fondos europeos, son 15 millones por un periodo de entre 4 y 6 años. El otro día están hablando de 2 años para los EDUSI. Cuentan los 15 millones, cuando si son en 4, hay que dividir en 4 esa cantidad. 4 años es lo que correspondería, o en 2 o en 3, pero ejecutando algo, y no se sabe tampoco qué se va a ejecutar. Y después ellos hablan del dinero del Malaya, que también viene, aunque no se cuenta en el presupuesto ni en el techo de gasto, ellos hablan de la diferencia entre una cantidad y otra, meten ese dinero del Malaya. Pero el dinero del Malaya vendrá, hay ya unos proyectos previstos supuestamente, porque no se contabiliza de esa manera. Al final, es lo que ha dicho antes Manolo, se está vendiendo humo, de manera que se quiere dar la sensación de que va a haber una inversión, pero que al final es una tontería, porque el vecino de Marbella y de San Pedro está viendo delante de su puerta, en su calle, en el lugar donde va a trabajar, en el colegio, alrededor del colegio donde está su hijo, en el centro deportivo o donde vaya en su vida diaria, que eso no se está llevando, no es realidad. O sea, no hay obra, y donde hay obra, como en el caso de San Pedro, se han convertido en una pesadilla. Tengo aquí anotado. Solo resumiendo una cosita, 24 millones, anuncian 35 millones de euros en inversión. Yo lo voy contando porque, claro, en distintos medios de comunicación local y demás cosas habrán oído estos datos. 35 millones de euros en inversión, pero claro, eso sería en muchos casos planes plurianuales, es decir, que sería dinero también para otros años venideros, con lo cual para este año exclusivamente serían 24 millones. Bueno, pues 2/3 de esos, casi 2/3, 9 millones sí es dinero garantizado, dinero que tiene el ayuntamiento disponible ahora mismo para hacer esas diferentes inversiones que deberían ser en su mayoría obras, es donde casi siempre vamos a mirar para identificar obras, ¿no? Le llamamos inversiones cuando analizamos presupuestos. Lo demás, quitando esos 9 millones, es decir, 15 millones de euros, pueden venir y puede que no. El PMS es, si se venden propiedades, que además llevan años sin venderse, tendremos dinero, si no, no. Si llegan a tiempo, a ver cuánto y en qué momento, fondos europeos, tendremos dinero, y si no, no. Por lo tanto, están condicionados, y lo peor, ese de si tenemos es más bien improbable que ocurra, ¿no? Que quita lo más, porque si por lo menos fuera muy probable, pues mira, todavía tienes la ilusión, ¿no? Le echas un poco de optimismo, pero ni siquiera ese... Sí, pero el patrimonio de suelo hace años que no se venden determinados inmuebles y demás, que están ahí pendientes para eso y no
¿no? Bueno, ustedes lo saben mejor, ustedes están actuando entre el ayuntamiento. Hay varios tipos de patrimonio municipal, pero bueno, en este caso, efectivamente, hay que sacarlo al mercado le tiene que resultar interesante y luego le tiene que resultar interesante en el precio que lo tase el ayuntamiento. Bien puede ser que el ayuntamiento le ponga un precio para inflar el presupuesto y supuestamente llegar a esos 24 millones y que luego en el mercado real tenga ese precio u otro. O sea, estamos hablando, esto es el cuento de la lechera. Entonces, el cuento de la lechera, sabe usted cómo iba, ¿no? Me voy montando mi historia, voy dándole vueltas, al final ya he hecho un imperio, se me cae la jarra de leche, se rompe y ya no hay cuento ni hay imperio. Bueno, pues aquí es lo mismo. Si no se vende el patrimonio municipal de suelo, que son varios tipos de propiedades, varios tipos de patrimonio, pues no hay nada. Están solo los 9 millones y además esos 9 millones no sabemos a dónde van a ir realmente. O sea, no tenemos idea de cuáles son las obras. Nosotros cuando nos fuimos, lo ha dicho antes Manolo, cuando nos fuimos dejamos una serie de obras programadas porque eran necesidades. En unos sitios era arreglar calles y avenidas enteras, en otros lugares era al arreglar esas avenidas cambiar las tuberías porque hay sitios que todavía se siguen inundando, llevar nuevos servicios, pues como puede ser la fibra óptica, mejorar la red de telefonía, mejorar instalaciones eléctricas en determinadas zonas también. Y luego, hombre, es que hay barrios que no se tocan desde hace 30 años, 20 y tantos años. O sea, hay barrios que hay que darle la vuelta porque necesitan llegar al siglo XXI. O sea, hay barrios donde hay instalaciones y servicios que son propios del siglo pasado, no de este. No sé si hay que andar en eso. Yo iba a preguntar por los barrios precisamente, claro. Porque claro, han hecho ustedes la lista de obras que tenían ustedes en mente llevar a cabo en esta segunda parte de la legislatura y las echan ustedes en falta los presupuestos. Hombre, está claro, y siguiendo, ¿no?, con como exponía mi compañero Javier, el cuento de la lechera, ellos hablan a futuro, van a hacer mucho. Pero bueno, este año, 2018, había 31 millones de remanentes para inversiones que no hemos visto ninguna de esas obras realizadas, o prácticamente ninguna de esas obras realizadas. Porque, como bien dice Javier, las que se han hecho se han convertido en una pesadilla para los vecinos y para los comerciantes del centro de San Pedro. Y para todos los vecinos en general, que ya no saben por dónde circular con sus vehículos porque es imposible entrar y salir de San Pedro, y luego los negocios que todos los días cierra algún negocio en el centro de San Pedro, con la gravedad que ello conlleva de pérdida de empleo de trabajo, de pérdida de riqueza, y luego lo que cuesta recuperar todo ese tejido comercial. Con una mala planificación de obra, y vemos cómo ya han sufrido 2 veranos los vecinos del centro, han sufrido el verano la obra de la Plaza de la Iglesia, la calle Pizarro, que empezó a principios de septiembre, que sigue siendo verano porque la temporada de verano en Marbella se alarga prácticamente hasta octubre, hasta la feria de San Pedro prácticamente, pero es que vemos cómo llegan las Navidades y la Plaza de la Iglesia continúa levantada. Es que vemos cómo la calle Pizarro está levantada, vemos cómo todos los aledaños continúan cerrando negocios, como los propios vecinos, ya no los vecinos es imposible que nos movamos por San Pedro, pero la gente del extrarradio o de otros pueblos te dicen que no vienen a San Pedro porque es imposible entrar en San Pedro, es una ratonera. Hombre, a eso hay que darle una solución. Y para ello están los presupuestos y la planificación. Y volviendo al tema de las inversiones de los barrios, pues evidentemente que echamos en falta las obras que teníamos planificadas, porque eran en esas zonas tan necesitadas, como decía mi compañero Javier. Pero eso sí, lo decíamos y lo comentamos, ¿no?, a modo de chascarrillo. Esa partida, la partida de los barrios en el presupuesto se dobla, es verdad, porque en el 2018 no había nada y en 2019 hay nada de nada para los barrios. Entonces, es una preocupación que tenemos porque hemos visto que en las zonas en las que sí hemos podido actuar en los 2 años de gobierno son zonas que se han revitalizado, que han cogido otro ritmo, que abren nuevos negocios, que la zona pues coge otro empaque, ¿no? Y entendemos que esa transformación hay que llevarla a todo el término municipal y no realizar las poquitas obras que se puedan realizar siempre en la misma zona. Yo, permítanme, probablemente no les guste lo que voy a decir, pero es verdad que hay voces que hablan en ese sentido, que un poco cada partido o cada opción política tiende a favorecer a las zonas del municipio. Como vivimos en un municipio tan polarizado ideológicamente, ¿no?, en ese sentido, desde el punto de vista territorial, quiero decir, pues ustedes acusan a menudo al Partido Popular de favorecer muy mucho al centro de Marbella. En el Partido Popular, la verdad es que no entran mucho al trapo. Dicen que ustedes que bueno, que sí, que nada, que vale, pero es un debate
recurrente en el municipio en cuanto a si cada partido político favorece a los lugares donde tienen más votantes. Eso no está fundamentado, es que tengamos más votantes aquí o allí, está fundamentado, y de hecho las obras que nosotros planteamos estaban fundamentadas en que había zonas donde, en todas las zonas hacen falta inversiones, hay que partir de la base que todo el mundo necesita que le arreglen determinadas cosas, pero hay zonas donde la última obra, el último arreglo fue hace 3 años y hay zonas donde fue hace 30, entonces por una cuestión de lógica redistribución y de que los esfuerzos del ayuntamiento beneficien al máximo posible de habitantes de Marbella y de San Pedro, pues hay que ir a aquellos que han estado más abandonados. Es que en el abandono de una zona contribuye sobre todo la dejadez municipal, por eso hace que luego el vecindario, pues las actitudes no de todos los vecinarios, sino de determinados vecinos, pues no sean las más adecuadas, y eso es una cadena, se va encadenando y va llegando a una degradación mayor de la que debería llegar. Cuando tú haces una inversión en una zona que ha estado mucho tiempo dejada de la mano de Dios y que en ese momento los vecinos notan que hay algo nuevo, que se les tiene en cuenta, ellos mismos, todos, actúan de manera más cuidadosa y hacen que aquello mejore mucho. Sube el valor de su vivienda. La gente no es idiota, sabe que el valor de tu vivienda está muy relacionado con el ambiente y el ámbito en el que te mueves, pero es que luego tus hijos, tus padres, tus familiares tienen un medio ambiente más agradable, más cercano, más humano, más vivible, con menos problemas, pues tanto de accesibilidad como de tráfico, como otro tipo de problemas. Y esas inversiones, las que se hacían en los años 80 o los años 90, no tienen nada que ver con las que se hacen prácticamente ya en 2020. Y hay una serie de mejoras que significan la actualización o no de los servicios del barrio. Entonces, nosotros no tenemos nada en contra de ninguna zona de Marbella, pero lógicamente hay que ir a aquellas zonas, preferentemente, que han estado más abandonadas. Entonces, hicimos esa batería de obras, esa lista de obras, y además preparamos los proyectos porque eran zonas que históricamente tenían un déficit. ¿Que hay que también gastar dinero en otras zonas? Por supuesto, en todo sitio, pero habrá que también valorar cuál es la situación de la infraestructura en esa zona frente a la situación de infraestructura en otras. Te voy a dar un ejemplo, la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros, cuando se montó ese parque infantil con chorros de agua para el verano y tal, pues hubo gente que dijo que era un poco menos que una frivolidad. Hombre, hay que ver a qué distancia están los vecinos de la Plaza de Toros, de una playa o de un lugar de verano, tal. El desplazamiento es más complicado. Por la tarde las familias salían y los niños allí tenían un entretenimiento, jugaban con eso. En otra zona, que está a lo mejor al lado del mar, pues no necesitas ese parque acuático. A lo mejor quienes criticaban eso lo que querían es que se utilizara todo el resto de atracciones que hay en la Plaza de Toros, que hay muchas. Es que en el fondo parece una broma. Es como si se hubiera convertido aquello en un parque temático, ¿no? Y dices, ¿a dónde va? Pero si es una plaza, ¿no? Y un parque de juegos, claro. En la línea que decía Javier, es cuestión en el caso de San Pedro, desde que yo tengo uso de razón, creo que esta es la tercera vez o la cuarta vez que se levanta la plaza de la iglesia. Y bueno, ese 1,5 millones largo, porque encima ha habido que hacer una modificación, porque a mitad de la obra se han dado cuenta que también había que reforzar los pilares del parking, cuando supuestamente la obra era para arreglar la estructura del parking, que eso luego es otra cosa que nos tendrán que explicar desde la tenencia de alcaldía. Vemos cómo ese 1,5 millones de euros largo, pues se podría haber transformado completamente la barriada del Salto, que lleva 30 o mínimo 30 años sin que se le haga ninguna mejora, o el Ingenio, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que los vecinos, la gente que vive en el centro, pueden 3 veces en 20 años la plaza nueva, y los vecinos del Salto no tienen derecho a tener aceras en condiciones, saneamiento en condiciones, con servicios en condiciones, un parque infantil en condiciones, una pista deportiva en condiciones. Hay muchas partes del Salto sin acera todavía. Claro, está. Yo llevo tiempo sin ir, pero es una zona totalmente abandonada por el equipo, en este caso por Opción Sanpedreña, y en el que no se tiene ninguna intención de invertir, porque han tenido oportunidades de arreglar el parque infantil, por ejemplo, con una partida presupuestaria ya aprobada para arreglar el parque infantil, que han desviado a otros asuntos porque el parque infantil del Salto no se ha arreglado. Entonces, es lo que nosotros criticamos, lo que echamos en falta, ¿no? Es esa redistribución y ese compensar las zonas en las que llevan más tiempo sin hacer inversión. Evidentemente queremos mejora, evidentemente queremos que el centro de las ciudades estén en condiciones, como faltaría más, porque es el motor de nuestra ciudad y de nuestro núcleo de población. Pero bueno, sin olvidarnos también de los entornos, que es donde vive también mucha gente, con todos los argumentos que ha puesto mi compañero. Además, hay que incidir en una cosa. Dentro del Partido Socialista, en concreto en el grupo de concejales que formaban el equipo de gobierno,
vivimos en diferentes sitios. Hay varios compañeros que viven en zonas más céntricas, otros que viven en barrios, otros que viven, yo por ejemplo vivo en Las Chapas, Manolo pues vive en San Pedro, La Campana, vamos, no, Andalucía, Campana, compañeros que viven en zonas cercanas a la playa, compañeros que viven en la zona más interior, al norte, eso. O sea, no que es que vivamos todos en el mismo sitio, lo que creemos es que la filosofía tiene que ser arreglar aquello que lleva más tiempo sin arreglar, y eso por supuesto sin abandonar ninguna zona, porque vamos a abandonar nosotros ninguna zona. El paseo marítimo de San Pedro, por ejemplo, que debería ser una de las joyas de la corona, está abandonado. El otro día mandamos una nota denunciando que los cacharros para la gimnasia, estos que hay en el exterior, estos equipos cardio saludables, pues están oxidados y abandonados. Vamos, es que hay gente que no se atreve a sentarse por si se van a cortar con un trozo de metal que se desprenda de ahí. En La Chapa, donde yo vivo, yo soy vecino de La Chapa, pues hemos estado presionando hasta que por fin ahora están empezando a podar los árboles. Ha llegado un momento en que los niños, allá en La Chapa, la mayor parte de los niños se desplazan en autobús para ir al colegio y salen a la hora que tienen que llegar a las 8:15 a empezar su colegio, pues imagínense a la hora que salen a coger el autobús, es de noche todavía. Pues había zonas que los árboles ya impedían ir por las aceras, a oscuras, de noche, temprano, y tenían que irse por la calzada con el peligro que tenía eso. Ya después de mucho insistir y ya de decirles, mire, al delegado de La Chapa, al señor Alcalá, mire usted, por favor, tenga usted en cuenta que estos chavales están poniendo en riesgo su vida. Ya por fin han empezado a hacerlo. Bueno, pues nosotros lo que queremos es que ese tipo de trabajo, ese tipo de mantenimiento y las inversiones de infraestructura se repartan por el término municipal, pero evidentemente habrá que empezar por aquellos que estén en peores condiciones. Bueno, pues venga, vamos a ir cambiando de asunto porque entramos en la recta final del programa. Apenas un par de minutitos nos quedan, pero lo justo para abordar, porque claro, se había quedado coja la cosa. Habíamos hablado inicialmente del tema de las lindes, va una moción a pleno, el pleno de final de este mes de noviembre para restituir las lindes y adaptar el PGO a los límites del término municipal. Pero ustedes también como grupo municipal llevan una segunda moción en la que reclaman al equipo de gobierno que ponga a disposición de la Junta de Andalucía una parcela en el entorno al norte del casco urbano para centro de salud. Pues sí, cumpliendo, ¿no?, con la filosofía de trabajo del Partido Socialista, hay que trabajar con las demás administraciones mano a mano y codo a codo. Lo que no puede ser es como hace el Partido Popular, y ahora se ha sumado también sobre la sucursal sumisa en San Pedro, o en San Pedreña, es reclamarle a la Junta de Andalucía, pero luego no poner a disposición de la Junta de Andalucía las parcelas necesarias para poder construir ese equipamiento. Como todo el mundo sabrá, los institutos y los centros de salud no se construyen en el aire, hay que construirlos sobre una parcela. En este caso, y así lo marca la ley y el ordenamiento, las parcelas las tienen que poner los municipios, y parcelas que estén en condiciones para poder ser construidas. No vale ceder una parcela en la que sea inaccesible o que no cumpla el PGO vigente, o parcelas como es el caso del Instituto de San Pedro, que están a falta de un plan de urbanización para que la Junta de Andalucía pueda realizar sus inversiones. Pues bueno, ahora lo que llevamos a pleno es que el equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Marbella, acuerde ceder una parcela a la Junta de Andalucía para poder construir ese centro de salud en Marbella tan necesario para los vecinos. Y no queremos que se haga como nos tiene acostumbrados, a empezar a poner palos en la piedra, a no ceder, a buscar excusas para tener un arma arrojadiza para poder atacar a la Junta de Andalucía. No, vamos a sentarnos aquí, como se hizo en la etapa de mi compañero Pepe Bernal, en el que estábamos en el gobierno, en el que se dialogaba y se consensuaba con todas las administraciones, en este caso con la Junta de Andalucía, y hemos podido ver cómo en la zona de San Pedro se ha construido la pasarela, el centro de salud de San Pedro está en construcción, pese a todas las trabas que ha sufrido esa obra. Vemos cómo el Instituto de la Chapa está ya en licitación el proyecto, el de San Pedro está a falta de plan de urbanización para que se pueda licitar la construcción del nuevo centro de enseñanza. Y pues ahora lo que queremos es que haya una parcela para que la Junta de Andalucía pueda empezar a trabajar sobre ese centro de salud que tanto se demanda y tan necesario es en Marbella, pero que lo hagan de una forma rápida y leal a los ciudadanos de Marbella y leal a las administraciones, en este caso a la Junta de Andalucía, para que los servicios que se puedan ofrecer a toda la ciudadanía sean los mejores y los más óptimos, pero siempre desde la lealtad
como decimos, de que esos equipamientos, esa parcela, sean las más óptimas y las mejores, que estén en mejores condiciones para construir ese equipamiento. Y en ese sentido, él va esta moción en la que llevamos al Pleno, pues para instar a que se pongan a trabajar de una vez y rápido, porque así lo manifiesta la Junta de Andalucía, la necesidad de tener una parcela para poder iniciar ese nuevo equipamiento. Bueno, pues ahí está. Hay que ceder parcelas y luego la Junta de Andalucía tiene que construir equipamientos y por cualquier incumplimiento en ese sentido, pues aquí estaremos para quejarnos como debe ser. Que muchas gracias por acompañarnos. Nosotros siempre. Muchas gracias por invitarnos. Está con nosotros. Y ustedes, cuídense muchísimo ahí al otro lado. Gracias por estar ahí.